vuelve y juega. Un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron a un señor que está en la cárcel beneficios, el beneficio de resolver su problema jurídico si me acusaba de paramilitar. El señor dijo que no me conocía. El señor se conoce como Lucas o Jacinto. Lo acusan de que manejaba el parqueadero Padilla. Ese es un caso judicial porque se ha dicho que el parqueadero Padilla era un sitio donde se recaudaban los dineros para los grupos paramilitares de Carlos Castaño. Entonces, este señor Lucas o Jacinto está en la cárcel, acusado de manejar ese tema. Un abogado que a él le pusieron de oficio y un fiscal le ofrecían esos beneficios. Lucas, Jacinto, usted resuelve su problema jurídico si acusa a Álvaro Uribe. Él dijo, yo no lo conozco, no sé nada de ese señor. Pues bien, mi defensa se ha enterado de esto, porque un abogado ajeno a mi defensa ha denunciado esto ante la Fiscalía General de la Nación. Y mi defensa, encabezada en este caso por el doctor Jaime Granados, ha presentado también denuncia después de conocer los hechos. En el pasado, ¿qué hice? Me llegaban muchas informaciones, fulano, perano, buscaron presos, les ofrecieron beneficios para que lo acusaran a usted de paramilitar. Les ofrecieron beneficios en los Estados Unidos, en las cárceles colombianas. Yo mandé a que eso se verificara por parte de un abogado. Y entonces, en la sala de instrucción de la corte me pusieron preso, porque dijeron que no eran verificaciones, sino que yo había mandado a sobornar a los testigos. Jamás mandé que hicieran una oferta. Simplemente me propuse verificar lo que me contaban por mi reputación, por mi familia, por mi respeto a la opinión pública. Y todo lo que recaudaba lo mandaba a la Corte Suprema. Pero esa sala de instrucción dijo que entonces yo lo que hacía era mandar papeles y supuestas pruebas a la Corte Suprema para inducirla a error, para engañar a la justicia. Ojalá el país y la justicia entiendan este despropósito con el que tanto me han perjudicado y se corrija. Ahora quiere volver a jugar. Y una perla. El fiscal acusado tiene otro señalamiento. Un alcalde fue llevado a la cárcel acusado por este fiscal y se señala que los testigos de este fiscal fueron testigos falsos. El alcalde murió en la cárcel luchando contra esos testigos falsos y además esperando una revisión de la Corte Suprema. Bueno, gente, grave denuncia, gente, de Álvaro Uribe. Hoy se confirma, gente, el plan criminal de Gustavo Petro, Iván Cepeda y la izquierda comunista en contra de Álvaro Uribe. Hoy se confirma que un fiscal socio del guerrillero asesino Gustavo Petro está presionando a un paramilitar, gente, que este no quiere decir que Álvaro Uribe tuvo relaciones con grupos paramilitares. ¿Y esto para qué, gente? Inicia el plan criminal. Recordarán ustedes, Álvaro Uribe
fue acusado por una corte guerrillera y corrupta, gente, que recibió plata de narcotráfico de Iván Cepeda. Recordarán ustedes que las evidencias en contra de Álvaro Uribe fueron un plan de la izquierda comunista. Y hoy se confirma otro plan. Hoy denuncian que un fiscal y un abogado enviados por la izquierda comunista quieren armarle otro proceso falso a Álvaro Uribe. ¿Y esto por qué, gente? Porque el pueblo colombiano ya sabe quién es Iván Cepeda, quién es Gustavo Petro. Son unos asesinos y criminales y terroristas que les gustan el asesinato del pueblo. Estos criminales de izquierda, gente, aman el asesinato, aman el secuestro del pueblo humilde en Colombia. Pues recordarán ustedes, el guerrillero Gustavo Petro prometió cambio, y sí hay el cambio, gente. Hoy hay más secuestros, hay más desapariciones, hay más torturas en Colombia. El guerrillero Gustavo Petro, que es el máximo cabecilla de las FARC, del ELN y de paramilitares, ordenó a esos grupos asesinos y criminales secuestrar y torturar al pueblo colombiano. Hoy se confirma, gente, el plan en contra de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe denuncia que estos criminales asesinos de fiscales aliados de la izquierda están armándole un plan para vincular a Álvaro Uribe de paramilitar. Recordemos, 40 años estos criminales asesinos de izquierda disfrutando de la plática del pueblo colombiano. Estos criminales durante 20 años, Iván Cepeda, durante 20 años ha visitado cárceles, ha conseguido falsos paramilitares. Recordemos, Juan Guillermo Monsalve, un falso paramilitar creado por Iván Cepeda. ¿Quién es Iván Cepeda? Es un miembro de la guerrilla de las FARC. Este criminal pertenece a ese grupo terrorista, y recordarán ustedes que el odio de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe es solamente porque Álvaro Uribe bombardeó al grupo terrorista de las FARC. Recordarán ustedes, hay un bloque del grupo terrorista que lleva el nombre del papá de Iván Cepeda, que es el más asesino y criminal. Esto hay que decírselo al pueblo colombiano. El papá de Iván Cepeda es miembro de ese grupo terrorista y fue el cerebro de guiar a las FARC cómo tenían que asesinar al pueblo. Hoy se confirma quién es la izquierda comunista, y hoy se confirma, hay presiones, amenazas contra un paramilitar, y le dicen que tiene que declarar en contra de Álvaro Uribe para enviarlo preso, solamente porque este les dio plomo a las FARC, a los socios de Iván Cepeda, a los socios de Gustavo Petro, a los socios de las cortes internacionales, a los socios defensores de derechos humanos. Recordarán ustedes, las CIDH son asesinos y criminales. Estos asesinos de derechos internacionales son los máximos apoyadores de las FARC, del ELN y de paramilitares. Son los que apoyan el asesinato del pueblo colombiano para que estos defensores de derechos humanos se beneficien de la plática del pueblo, porque atrás de un asesinato están ellos defendiendo el asesinato de estas personas, y el Estado colombiano tiene que girarle millones para que estos defensores vivan sabroso, anden en buenas camionetas y buenos escoltas, y fuera eso ganándose un sueldo solamente por venir a defender a una persona asesinada. Y no lo hacen estos criminales de asesinos, de defensores de derechos humanos, no lo hacen por el asesinado, sino lo hacen
por beneficio de estos criminales asesinos. Hoy se confirma, Álvaro Uribe denuncia el plan criminal de Iván Cepeda, Gustavo Petro. Detrás de estos fiscales están estos criminales asesinos de las FARC y del ELN para enviar a Álvaro Uribe preso. Escuchen estos explosivos audios. Álvaro Uribe reacciona a grave denuncia. Un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron a un preso acusarlo de paramilitar a cambio de beneficios. El expresidente relató los hechos en un video en su cuenta de X antes Twitter. El expresidente Uribe hizo una narración detallada de un hecho de mucha gravedad. Según él, un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron prebendas judiciales a un hombre preso. Le habrían dicho que resolvía su problema jurídico si lo acusaba a él de paramilitar. Según el exmandatario, el señor dijo que no me conocía. El preso se conoce como Lucas o Jacinto y está privado de la libertad por hechos relacionados con el parqueadero Padilla, un caso judicial que según el exmandatario investiga si allí se recaudaban los dineros para los grupos paramilitares de Carlos Castaño. Entonces, este señor Lucas o Jacinto está en la cárcel acusado de manejar ese tema. Un abogado que a él le pusieron de oficio y un fiscal le ofrecieron esos beneficios. Le dijeron, Lucas o Jacinto, usted resuelve su problema jurídico si acusa a Álvaro Uribe. Él dijo, yo no lo conozco, no sé nada de ese señor, aseguró. Contexto, Álvaro Uribe rendirá versión libre por solicitud propia. El caso tiene que ver con Jacinto Alberto Soto, alias Lucas. Según la defensa de Lucas, el abogado Jorge Rodríguez, el fiscal 132 especializado Álvaro León Polo, habría hecho presiones a su cliente para que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe. Vuelve y juega, ofrecen beneficios para que me señalen de paramilitar. Y me pusieron preso por pedir verificaciones. El exmandatario narró que una vez la defensa se enteró por una denuncia de otro abogado, el penalista Jaime Granados menos que por años ha representado la defensa del expresidente menos presentó también una denuncia. En mi condición de defensor del doctor Álvaro Uribe Vélez, acudo, con el acostumbrado respeto, ante su honorable despacho, a fin de allegar copia del informe realizado por el investigador de la defensa, esto con el fin de que se investiguen las posibles presiones a las que se estaría siendo sometido el señor Jacinto Alberto, alias Lucas, para que, supuestamente, declare en contra del doctor Álvaro Uribe, información que proviene de la propia defensa del referido detenido y que involucraría, entre otros, a funcionarios activos de la Fiscalía. Es de resaltar que no es la primera vez que se recibe información en este sentido, por lo que se solicita se investiguen y aclaren los hechos que, de ser ciertos, serían de la mayor gravedad, dijo Granados el viernes. Álvaro Uribe Vélez. Foto, captura de pantalla. El exmandatario narró lo que ha vivido desde que tiene un expediente penal abierto en su contra. En el pasado, me llegaban muchas informaciones. Buscaron presos, les ofrecieron beneficios para que lo acusaran a usted paramilitar. Les ofrecieron beneficios en los Estados Unidos, en las cárceles colombianas. Yo mandé a que eso se verificara por parte de un abogado y entonces, en la sala de instrucción de la corte, me pusieron preso porque dijeron que no eran verificaciones, sino que yo había mandado a sobornar a los testigos. Contexto, la denuncia de Jaime Granados por caso del expresidente Uribe. Agregó, jamás mandé que hicieran una oferta, simplemente me propuse verificar lo que me contaban por mi reputación, por mi familia, por mi respeto a la opinión pública. Y todo lo que recaudaba lo mandaba a la Corte Suprema. Pero esa es la sala de instrucción. Dijo que lo que hacía era mandar papeles y supuestas pruebas a la Corte Suprema para inducirla a error, para engañar a la justicia.
Ojalá el país y la justicia entiendan este despropósito con el que tanto me han perjudicado y se corrija. Ahora quiere volver a jugar. Y nombró lo que según él es una perla, el fiscal acusado tiene que ser el que se va a la justicia. Tiene otro señalamiento. Un alcalde fue llevado a la cárcel acusado por este fiscal y se señala que los testigos de este fiscal fueron testigos falsos. El alcalde murió en la cárcel luchando contra esos testigos falsos y además esperando una revisión de la Corte Suprema.